Nuestro manga comienza con una persecución donde se ve mucha gente corriendo. También vemos que alguien ordenaba que debían atrapar a un asesino. Resulta que el fuego todavía no lo podían controlar. Por eso estaban pidiendo refuerzos, estaban buscando a alguien en específico aunque habían varios sospechosos, ya que decían que debían atraparlo hoy, antes de que matara a otra persona. Pero para entender esta historia, les tengo que decir que todo lo que se está viendo, es lo que la prota está jugando en su computadora, ya que está obsesionada con un juego llamado La Noche de los Asesinos, un loco juego de terror y misterios. En eso alguien le dice a una piba secundaria en el juego, que no podía andar por ahí sola, se lo repitió 2 veces, se le advertía que había un asesino rondando, por eso le pedía que se cuidara. En un cambio de escena, vemos que la waifu estaba guiando a esa chica a través del juego, indicándole que si iba por allí se encontraría una plaza pequeña, con una fuente en el centro. En ese lugar se había encontrado una extremidad del varón Raymond en la canasta de basura, así que se espera que al final de ese callejón, el asesino deje un mensaje pronto. Bueno, esto es apenas el nivel 1 de ese juego. La piba seguía corriendo y corriendo hacia donde estaba toda la gente. Así que al llegar a dicho callejón, ve un montón de gente al frente, todos estaban presenciando la escena del 5º asesinato, donde se colgaba el cuerpo a lo alto prendido en candela, estaban acostumbrados a colgar sus cuerpos allí, como si fuera una exhibición. Green, la piba secundaria no quería ver eso en persona, lo que pasa es que estos sucesos, le daban escalofríos a la boluda, ya que había sucedido muchas veces. Por lo tanto tiene miedo de que la próxima vez sea ella la que esté colgada allí, considerando que todas las noches matan a alguien, lo mínimo que puede esperar es morir ella también, por eso está sintiendo un miedo terrible al presentir que alguien quiere atraparla, por lo tanto en medio de la multitud sale corriendo, ya que quiere encontrar una forma de escaparse de allí. La cuestión fue que salió corriendo tan fuerte como pudo, que ni siquiera se dio cuenta a qué dirección iba, por eso ahora se pregunta que dónde carajos estaba. Lo único que sabe es que ha llegado muy lejos, pero su miedo la hizo llegar a un callejón oscuro, cosa que puede ser peor. Pero al mirar atrás se da cuenta de que no está tan sola como creía. Había un pibe parado detrás de ella, ese hombre se llama Lakers Raymond, el cual es el jefe de la familia, mientras que esa piba en esa vida del videojuego es llamada Green y es la tutora de este pibe. Pero la waifu al observarlo, se da cuenta de que él está lleno de sangre en sus manos, así que analizando las posibilidades, puede que él sea el asesino más nombrado. La cuestión es que la muy torpe de la waifu dijo lo que estaba pensando en voz alta, por supuesto que le escuchó y le preguntó que si acaso se estaba refiriendo a él como un asesino. La chica se tapa la boca porque sabe que la cagó, pero si no se habían dado cuenta este juego es sangriento, por eso la prota quiere mantenerse pegada a su computador jugando y jugando sin parar para avanzar de niveles. Entonces volviendo a esa escena, vemos que esa pobre chica estaba muy asustada. En eso nos damos cuenta que él se le va encima, pues le dice que ella parece muy segura de lo que estaba diciendo. Por supuesto la waifu estaba muy asustada, mientras miraba los ojos de ese pibe, que denotaban un terror y a la vez una hermosura como si fueran joyas. Además que ese acercamiento no fue para nada normal, aunque ella le tiene miedo y se dejó cautivar por la belleza de él, sin embargo quiere escapar. Así que como puede, se aleja del pibe y empieza a correr durísimo, gritando que iba a estar bien, pero si seguía corriendo así le iba a dar un infarto, su corazón estaba muy acelerado, debía calmarse para poder salir de allí rápido, pero en una de sus paradas, su pie se dobló y cayó largo a largo, en eso el pibe la atrapó, y la mató. Por lo tanto este fue el fin del juego del nivel 1, obvio ella era un personaje secundario que a la prota no le importaba. Por eso siguió viendo lo que decía los anuncios del juego, para seguir avanzando de nivel. Su computadora le mostró que fue un muy mal final, se estaba anunciando que se había despejado la ruta que era una trampa peligrosa, la prota Green apenas estaba en el nivel 1, y ya había perdido una vida, ella se preguntaba qué estaba pasando. En eso se empezó a anunciar la bienvenida al nuevo juego de terror, llamado La Noche de los Asesinos, se ve como empieza a cargar tal cual como juegos normales, con sus anuncios y demás. Allí la prota se da cuenta de que ha vuelto al juego, pensando que si acaso dijo algo equivocado y que por eso la mataron, considerando también que perdió un corazón, de los 3 que tenía ya le quedan 2. Lo peor del caso es que todavía podía sentir la sensación de morir, hasta ahorita es que cae en cuenta de que de verdad se convirtió en Green el personaje secundario de un juego de terror, personaje también que habían matado hace tiempo en sus primeros niveles del juego, por eso ni podía recordar quién carajos era.
Ahora empezará a vivir en ese juego de la noche de los asesinos, por ende debe buscar la forma de sobrevivir, pero ese juego es demasiado famoso por su terrible dificultad. La prota cuenta que desde que salió al mercado, fue bastante popular debido a los atractivos diseños de sus personajes. Lo que arruinó todo, fue el alto nivel de dificultad, enfriando rápidamente su popularidad. Pero para explicarles cómo fue que ella llegó a vivir dentro del juego, les cuento que ella era el tipo de persona que necesitaba ver un juego hasta el final, se obsesionó tanto que no pudo dejarlo fácilmente y después de 3 años, por fin llegó a su capítulo final, o sea ella era la típica piba de Corea, obsesionada con el mundo virtual. Lo último que recordaba era estar jugando ese capítulo final, sin embargo cuando abrió sus ojos, ya no estaba en su departamento usual, sino que era Green un personaje más de ese juego. Al principio pensaba que era un sueño, o sea es normal pensar que se está soñando, después de haber jugado durante 3 años de manera impulsiva y obsesiva. La prota pensaba que estaba en un sueño lúcido, pues al abrir los ojos las ventanas de la habitación y todo el sistema era igual al del juego de la noche de los asesinos. La cosa es que la sensación de mover su cuerpo parecía demasiado real para ser un sueño, empezó a sentir mucho miedo ya que la sensación que tenía era muy espeluznante. O sea ella sintió la sensación extraña, que parece un sueño pero también una realidad, bueno debe ir cayendo en cuenta de que está dentro del juego, entonces alguien se asomó a su habitación, pero no podía reconocer quién era, le estaban preguntando que si ya estaba despierta. La prota recuerda, dentro de lo que le queda de memoria, que era la señora Blair, según lo que sabe la prota, ella es un personaje representativo, a cargo de salvar ese juego, o sea era un personaje no jugable, lo que quiere decir que es un personaje dentro del videojuego que no es controlado por el jugador, sino por el propio juego. La señora Blair le estaba preguntando que si ya se encontraba mejor, la prota le decía que si podía guardar la partida ahora, pero ella parecía no entenderle. La señora le dijo que si acaso eso era una broma, la prota seguía preguntando que si acaso no podía guardar la partida de nuevo. Ella le dice que estaba preocupada porque no parecía estar bien esos días, pero que ya estaba más contenta en verla mejor. Green ni siquiera sabe que estaba mala. La señora sigue la conversación, diciéndole que si nunca habló con los sirvientes, con el dueño o los niños, la prota de pana que no entiende nada. La waifu cae en cuenta, que ahora no estaba hablando con su preciado NPC, o sea con el personaje no jugable, pues en su última partida en la vida real, olvidó guardarlo en el juego, no entiende por qué lo hizo, considerando que Blair era un personaje importante para ella. Pero de nuevo la waifu dijo todo en voz alta, y no solo en sus pensamientos como ella creía, así que la piba escuchó todo, y su nivel de favorabilidad aumentó, o sea le otorgó un corazón a Blair. La prota tiene que ir procesando cada cosa, pues todavía no cae en cuenta de que está en el juego, entonces debe ir aprendiendo a jugar sin jugar. Green seguía diciendo, que todo lo que estaba viendo era demasiado realista, entre eso el olor a muebles viejos, el viento en su piel, eso no puede ser un sueño es lo que piensa ella. Pero algo interrumpe sus pensamientos, ya que se comenzaron a escuchar ruidos extraños. Blair seguía a su lado, y le preguntaba que si sabía qué era ese ruido. La prota le dijo que no lo sabía, mientras que ambas se asomaban a la ventana. Pero al analizar el entorno, ve gente corriendo, tal cual como el prólogo que aparece al principio del juego. También se estaba anunciando que ese era el 5º asesinato en serie del día. Blair le dice que parece que ha estado pasando algo muy malo en la ciudad. Ambas dicen que el señor Lakers Raymond está allá afuera. Raymond es el personaje principal, que fue calificado en el juego como el personaje más atractivo, y el culpable de todos los asesinatos. Bueno, al menos en el escenario final que ella jugó en su computador, estaba 99% segura de que Raymond era el culpable, conjuntamente con toda su familia. Lo que no logra descifrar es quién demonios es Green, pues ella está poseyendo ese personaje, además está segura de haberla visto en algún lugar, entonces empezó a echar cabeza, recordando que ese personaje es una de las víctimas encontradas muertas en las primeras escenas del juego, o sea que muere al poco tiempo de empezar el juego. Es por eso que la prota no podría recordarla bien, ya que es solo un personaje secundario que morirá de todos modos. Siendo así ella piensa y se reprocha haber despertado en ese juego, siendo un personaje Super X, y lo peor es que terminará muerta. Lo más triste de todo es que tenía la esperanza de que todo fuera un sueño, sin embargo la sensación que tiene definitivamente no es la de un sueño. Por ese motivo no puede quedarse ahí sentada, esperando a ver qué va a pasar, debe averiguar ella misma todo lo que está pasando. Siendo así,
Sale de la habitación y al estar en la calle todos dicen lo mismo que al principio, que lo atrapen, que no lo dejen ir, gritaban que no podían alcanzar las llamas, entonces alguien se le acercó para decir que no debería ir sola, ya que había un asesino en la calle. De nuevo ella misma conoció al asesino en persona, ya que le arrancó su corazón, como todo juego, puede volver a comenzar ya que aún le queda 2 corazones, por lo tanto al despertar, sabe que no puede hacer lo mismo que hizo en su vida del juego anterior. Bueno, sabiendo que le quedan 2 corazones, y sin saber qué le pasaría realmente si se quedara sin ellos, debe tratar de salvaguardar su vida, y para eso debe mantenerse más alejada del flujo principal del juego, ya que cuando se juega un juego de terror por diversión, es normal que te veas envuelto en cosas raras. Así que la prota, se fue a revisar el perfil del personaje, viendo que ella era la tutora del duque Reiman, que tenía 27 años de edad, que era la hija del varón, residenciada en la mansión de la familia de Reiman. Sin embargo no había más información relevante sobre ese personaje, solo cuestiones básicas, a pesar de que ella había buscado información por todos lados, no existía nada que la pudiera ayudar. Ella está un poco triste en ver que se convirtió en un personaje secundario que muere al principio, entonces piensa que esa vida es un poco cruel, ya que ni siquiera tiene un poco de dinero, solo hay libros y cartas a su alrededor, era obvio que hubiese eso ya que ella era la tutora de esa familia. Pero ella piensa que lo mejor que puede hacer es salir de esa mansión, ya que eso le ayudaría a reducir el número de encuentros con Reiman, el dueño de esa mansión y el culpable de los asesinatos, por ende debe renunciar a ese trabajo, e irse a la mansión de su familia. Lo malo es que ella proviene de una familia bastante pobre, ni siquiera después de la muerte de su padre recibió dinero, porque la herencia fue arrebatada por su tía, además todo indicaba que ella fue la que la llevó a trabajar allí, o sea que esa chica no tenía dolientes. En eso volvió la misma escena, cuando ella reaccionó al principio en el juego, o sea llegó la del personaje no jugable, por supuesto que la prota no le podía decir nada sobre sus planes, entonces Blair le dijo que si ya estaba despierta, la prota sabe que debe actuar de manera diferente esta vez, para mantenerse con vida por un poco más de tiempo. Así que le dice que está bien y que le agradece su preocupación. Blair le dice que al verla se ve que afortunadamente se siente mejor, la prota trata de ser amable para no levantar sospechas. Le volvía a decir palabras dulces y amables, que le hacía aumentar el índice de favorabilidad en el juego. Entonces se da cuenta de que aumentó muchísimo más que la primera vez que lo intentó, debe ser porque sus elogios estuvieron más específicos que la primera ronda, siendo así la prota se da cuenta de que ese juego aparentemente depende de lo que haga o diga, o sea influye hasta el más mínimo detalle. La prota le dijo que tenía pensando ir a visitar a su tía por un tiempo, por eso le pedía de favor avisarle con anticipación al dueño de la mansión de que ella iba a salir. Blair le informó que ella podía salir libremente los fines de semana, que después del trabajo en sus horas establecidas, podía relajarse un poco. La prota debe seguir con sus planes y seguir actuando con mucha cautela, siente mucho tener que dejar a ese personaje que es su favorito y que le sirvió de mucha ayuda. En eso se anunció que estaba escuchando unos ruidos extraños, cuestión que le dio a entender a la prota de que todo había comenzado de nuevo. Blair diciéndole que Reiman estaba afuera de nuevo, la prota sabía mejor que nadie, que ese pibe estaba cerca de la escena del crimen, pues es el bastardo asesino. La prota agarra de la mano a Blair para preguntarle, que a qué se refería con lo que estaba diciendo, obviamente le dijo eso para seguir las líneas del juego, ya la prota sabía que todavía ha comenzado y que tenía que ir, ya se estaba dando la escena donde colgaban el cuerpo, mientras que todo estaba prendido en candela, o sea el día 1 de la escena del crimen. Como en todo juego, la prota sabe que cuenta con varios artículos o elementos para poder resolver algo indispensable, es como si te saliera un dragón en el juego, dentro de las características debe existir una espada o algo que pueda vencer al oponente. Al mirar se da cuenta que hay una espada, un libro, una poción mágica, un mapa, una bolsa y diamante, así que con ello tendrá que buscar la forma de sobrevivir, mientras tanto ve que el incendio se vuelve cada vez más grande. La prota estaba fuera presenciando todo, se consigue un pibe y le dijo que estaba aquí para obtener algo del capitán Trevor, porque sabe que debe comenzar con la agricultura, considerando que agricultura en el juego es el acto de recolectar artículos para su supervivencia. La prota sigue la conversa con el pibe que se consiguió, diciéndole que ella es la tutora de la familia Raymond, por lo tanto está investigando ese caso, a la vez trata de estar tranquila y ser lo más natural posible para no levantar sospechas. El pibe le indicó que si ella era la tutora,
entonces la llevaría con el presidente de la clase. La prota sabe que uno de los elementos más importantes de ese juego es encontrar las notas del incidente, ya que allí está contenida la información recopilada por la policía, también los rumores que el jugador no conoce. Con ese cuaderno, la waifu debería poder saber el momento en que la muerte de Green se hace realidad, porque obviamente ella quiere evitar eso, no quiere morir tan feamente, viviendo realmente en el juego. Ella buscó a este men, porque aparentemente el cuaderno del caso se obtuvo solo después de hablar con el presidente de la clase. Obviamente todos le prestaban atención a la waifu, debido a que trabajaba con los de la familia Reiman, personas moralmente y aparentemente limpios de cualquier suceso. Entonces ese pibe le mencionó al presidente de la clase que ella había venido a recaudar información para el duque Raymond. Y resulta ser que el presidente de la clase era un agente de la policía, llamado Trevor, un anciano medio calvo que pudo reconocer de una vez a la señorita Green. Bueno, la prota saluda amablemente y le dice que ella como tutora está buscando información, porque sus jefes sienten curiosidad por ese incidente. El señor Trevor le dijo que si venía de parte de ellos le iba a decir todo porque era su deber. Comenzó a decirle que el varón que murió esa vez era alguien que vino a visitar al señor Trevor desde hace unos días. Ese hombre estaba preocupado, debido a que había recibido una amenaza. Por lo tanto sentía que lo estaban persiguiendo. La prota le pregunta, que entonces si fue a buscar ayuda porque terminó muerto. La respuesta es sencilla, todo fue gracias al agente de policía, no le creyó los argumentos de ese pibe. Hasta que salió a la luz pública, que se convirtió en el objetivo de un asesino en serie, pues su cuerpo fue colgado en exhibición. Lo extraño es que hasta los momentos, todos los objetivos del asesino habían sido mujeres, este fue el primer hombre. Para el agente de policía recordar esto lo hace sentirse un poco culpable, debido a que ese pibe murió de una forma horrible. Ahora gracias a ella están en una posición incómoda, porque tuvo que recordar todo. Al saber esto, la prota reconoce que ese momento es más o menos la misma información que recibió cuando estaba jugando antes de pertenecer al juego, pero su personaje se basa ahora en alguien que le gusta hablar con extraños, por ende tendrá que responder adecuadamente cada vez que alguien le hable. Así que la prota se mostró compadeciente ante ese sujeto, y así fue como logró que la favorabilidad de Trevor aumentara. En eso se basa el juego, hacer que personajes así aumenten su nivel de favorabilidad, todo esto para la prota conseguir sus objetivos. Claro, la prota tenía que usar esa estrategia, para que el pibe le diera toda la información con lujos y detalles, sobre lo que había sucedido. Ahora ya tenía en sus manos las notas del caso, pero Trevor le advirtió que no abriera ella ese contenido. Ella tenía que obedecer para no bajar el nivel de favorabilidad. Se fue de allí y abrió el libro a solas. Comenzó a ver que allí estaba descrito que el principal sospechoso del asesinato del varón era un supuesto repartidor de periódicos llamado Albert Morrison. Allí se decía que había muchos testimonios que aseguraban la visita de ese repartidor a la sala del cuarto piso, alrededor de las 20 horas, y también estuvo en otro incidente en la avenida principal. A la prota le parece reinteresante leer esto, sabiendo que él no es el culpable realmente. Es que ella misma sabe que cuando jugaba dudó de esa persona por las mismas características que ya describió, sin embargo todo fueron sospechas sin argumento. Luego de eso ve que allí está escrito que hay otra víctima probable. Al ver la foto se da cuenta de que es ella. En las notas se dice que había un dibujo de un cuervo en la carta dirigida a Green. En ese juego recibir una carta con una imagen de cuervo es una sentencia de muerte que está por efectuarse pronto. Por eso fue que el señor Trevor le advirtió que no abriera esas notas ella. La cuestión es que ella cuando revisó su bolso en la habitación, cuando se despertó, no vio ninguna carta con un cuervo, pero quizás la hayan enviado después que se fue a la casa de Reiman como tutora. La cuestión es que la prota se detiene un momento para ver dónde estaba. Al darse cuenta, ve que está en el mismo callejón cuando el asesino la mató en el primer juego, justo donde ese hombre la miró a los ojos, y le dijo que matar personas con un rostro hechizante era su pasión, por eso se fue corriendo a la mansión otra vez. Ella pensaba que era increíble, que ahora mismo estaba viviendo en la misma casa que vivía el asesino, por eso piensa que debería dejar ese lugar rápido y marcharse de allí cuanto antes. Pero analizando más a fondo las notas del caso, allí decía que ella vivía en la antigua mansión del varón, pero actualmente no es así, porque ya ella está en la mansión de Reiman, cosa que modifica la historia. En eso, abrió su perfil del juego para revisar la descripción de su personaje, piensa que quizás si vuelve a donde era su residencia, o sea donde estaba su tía, eso la lleve a morir rápidamente.
Por lo tanto prefiere quedarse siendo tutora en esa casa, y así vivir en la mansión de Reiman por mucho más tiempo. Su plan al principio era agarrar sus maletas e irse, pero ahora está sacando todo de allí, porque no piensa morir. Entonces ella modificó todo en su perfil del juego, considerando que así evitaría su muerte. Después de eso se dio cuenta de que su rostro desapareció de la lista de víctimas potenciales. Estaba contenta en ver que había tenido éxito. Ahora debe asumir que le guste, o no tendrá que vivir en esa casa para sobrevivir. Al menos eso le da un respiro a su vida, ya que vive en la misma casa del asesino, por ende deja de ser una más de la lista de próximas víctimas. En eso escucha que alguien está tocando a su puerta. Ella temerosa pregunta que quién es. Al escucharle la voz le pregunta que si es la señora Blear, pero no era así. Allí estaba el pibe ojos plateados enfrente de ella. Obviamente la prota estaba súper asustada. A un lado de Reiman estaba también la señorita Blear. La prota no pensó que su encuentro con él sería tan pronto. Ella trata de saludar de lo más normal aunque su cara es de susto. En eso ella pregunta que qué sucedía. Él le dice que lamentaba llegar tarde, pero que tenía algo importante que hablar con ella. Él le dice que recientemente parece que están ocurriendo cosas sospechosas en el territorio, por lo tanto le estaba pidiendo su ayuda para mantener a Luna y Silvio dentro de la mansión así ella se opusiera. La prota le dice que está bien aunque no sabe quiénes son, quizás esos sean los nombres de los niños de los cuales ella está a cargo como tutora. Pero él, al verla que ella estaba con cara de rara, le dice que si no está a la altura de ese trabajo que simplemente lo dijera. Ella supone que todo se debe a que hasta ahora la actitud de la verdadera Green no ha estado a la altura o no ha sido muy agradable, pues lo que sabe es que esa señorita Green nunca hablaba con nadie en esa mansión y se aislaba, hasta intentaba escaparse cada noche a su hogar natal. Pero esta vez debe ser diferente para seguir con vida, así que le dice al duque que ella puede hacerlo y se disculpa por no haber estado a la altura antes, justificando que era porque estaba cansada. Él la mira para decirle que tiene que mostrar ahora sus habilidades. Ella le dice que cuenta con la experiencia suficiente como para asumir su rol como tutora. Entre ambos hay una conexión de miradas, por lo que él le dice que al mirarla, se da cuenta de que ella es una persona interesante, así que para finalizar su conversa le dice que esperará con ansia que ella demuestre sus habilidades. En eso la notificación del juego va mostrando que la afinidad de la prota hacia Reiman ha aumentado. Ahora tiene una nueva misión de afinidad que es cenar con Luna y Silvio. Ella nos explica por qué se le exige aumentar su afinidad hasta 198% para pasar al nivel 2, mientras que a los otros personajes solo le exigen llegar hasta un 99%. Bueno, Reiman le dice que si de verdad va a asistir a la comida del desayuno para esperarla, la prota sonríe y le dice que sí que allí estará. La señorita Blear le informa a su amo, que deben irse pues tienen más lugares que visitar. Mientras él sale la señorita Blear le dice que le tenga paciencia, pues él no es una persona muy habladora, pero que estaba tomando el ejemplo de su difunto maestro y ambas se despiden. Más tarde Green siente su cuerpo bastante cansado, pero igual debe prepararse para su día a día que comenzará la mañana siguiente. En eso agarra unas cartas para ver más cosas sobre su personaje, entonces se entera de que en su antigua mansión, a ella la trataban como si fuera una sirvienta, así que si hubiera vuelto, no la hubiesen recibido con buenos ojos. También ve una foto de lo que serían los niños a los que va a cuidar, por este motivo debe estar preparada para dar lo mejor de sí misma como tutora, así que empieza a husmear entre los libros que hay allí con los que les pueda instruir a los niños. Pero se da cuenta de que hay puros cuentos de terror, entonces no puede enseñarle eso a los niños porque quizás se pongan a llorar, o sea aparte de que es un juego de misterios y asesinatos, también incluyen puras cosas horribles, como esos cuentos por ejemplo. Su plan es contarle cosas que ella ya sepa, y que por supuesto no sean de terror, sabiendo cómo es la vida en este juego. Su plan es conseguir bastante dinero, para así irse lejos de la trama principal del juego y huir a un lugar donde no esté relacionado con nada de ello. Pero en eso tuvo un pensamiento sobre el duque, pues le intrigó la cuestión que él le dijo, o sea de que ella era alguien interesante. Ella se culpa por tener esa clase de pensamientos hacia un asesino en serie, así que antes de encariñarse con él, prefiere mirar cómo él es realmente, un vil asesino, así que será mejor hacer todo lo posible para irse lejos de todo esto. Para ello primero tiene que hacer bien su trabajo como tutora. Al día siguiente, la prota estaba allí acostada con un sueño que le dominaba el cuerpo. Cuando terminó de abrir sus ojos lo primero que ve al lado de su cama es a los dos niños. Ellos eran bastante traviesos, por ende debe hacerlo mejor como tutora para educarlos, pues hasta los momentos son bastante descortés.
Así que allí aprovecha para darle su primera lección, les exigía respeto hasta con su tono de hablar, pero eran unos niños, ella debía ser menos ruda con ellos y buscar una manera más sutil de enseñarlos, ya que lo que consiguió fue que se pusieran a llorar. La cuestión es que a ellos nadie los ha controlado nunca, ninguna persona se interesó en educarlos antes, por lo tanto tiene una ardua tarea que hacer. Así que se agachó para estar a la altura de ellos, diciéndoles que se calmaran y que mejor hablaran. En eso Silvio le indicó que tenía 9 años, mientras que Luna le dijo que tenía 7 años. Para crear un ambiente más amable ella los agarra y los abraza, ellos estaban tan asustados que le decían que si acaso ella estaba enojada. La waifu les indicó que mientras se portaran bien ella no se iba a enojar, con su mejor sonrisa los trató y logró que la simpatía de ambos aumentaran. Es fácil ganarse el cariño de los niños, así que piensa dar lo mejor de ella para que los niños logren su objetivo de ser educados y a la vez amados. En eso llegó la señorita Blear para indicarle que el duque la iba a estar esperando para una comida. Por un momento la prota había olvidado la promesa que le había hecho a ese pibe de que irían a comer todos, se distrajo tanto con los niños, que no podía recordar eso, pero menos mal llegó ella para avisarle. Le perturba un poco el hecho de ir a desayunar con un asesino, pero tiene que hacer todo lo necesario para sobrevivir. La prota se puso su mejor pinta y a la vez la más decente, aunque le da un poco de tristeza no tener ropa tan elegante por ser simplemente un personaje secundario. Así que se pregunta que cuánto tiempo podrá mantenerse con vida, aún no sabe si está bien seguir construyendo su propia ruta, como un personaje no jugable en ese juego, pues en el fondo tiene miedo romper el flujo de la historia y no poder predecir lo que sucederá en el futuro. Ya que hasta los momentos su nombre había desaparecido del libro del caso, pero no sabe cuánto tiempo podría estar así. Por lo tanto debe ser bastante cuidadoso, por eso abre de nuevo el libro de los casos, para ver quién es la próxima víctima, así que allí se menciona que otra piba está en la mira. Para Green es triste saber eso, pero ese es el flujo de la historia, por lo tanto para darse ánimo se acerca al espejo y se dice a sí misma que todo estará bien. Ya en la sala del comedor estaba la comida servida, por supuesto que el pibe ocupaba su lugar, el ambiente se tornó bastante incómodo, pues la prota se da cuenta de que él la mira bastante como si estuviera loco. El pibe toma la iniciativa, y comienza una charla mientras comen, le dice que ha notado que sus expresiones faciales han cambiado por completo, él piensa que ella parece alguien totalmente diferente, por eso le pregunta que si ocurrió algo. Ella en su mente piensa que si ocurrió algo, porque regresó de la muerte después de que él la mató en el primer nivel del juego, pero obvio no iba a decir eso, por lo que prefirió evadir el tema, diciéndole que no sabía de lo que estaba hablando, que debe ser porque días antes estuvo muy cansada. De pronto los niños comenzaron a pelear por la comida, arrojándose cosas, así que era hora de que la prota pusiera en práctica sus habilidades como tutora, por ende se levantó y puso orden en la mesa. La señorita Blear junto a otra empleada, observaban cómo la prota les enseñaba a respetar a esos niños. La cuestión es que ella colocaba una cara de seria bastante pronunciada, cosa que hacía que ellos sintieran mucho miedo. Ella amablemente les explicaba que el valor del respeto era fundamental en todos lados, más aún a la hora de la comida. Green, al ver que ellos entendieron la lección, pensaba que eso había sido realmente fácil, pero a la vez no puede olvidar darle algunos cumplidos a los niños para ir aumentando los niveles del juego, así que le tocó la cabeza a Silvio, para decirle que él sabía comer como un niño grande. Lo mismo hizo con la niña Luna. La prota miró al duque y le dijo que ellos no eran niños malos, solo estaban fallando en su educación. De pronto una nueva notificación salió, donde se informaba la favorabilidad de esa familia, con un incremento considerable. También se anunciaba que la misión de la comida junto a toda la familia había sido completada, como recompensa ha incrementado la favorabilidad en bastantes grados. Por otro lado, la prota al mirar al duque, se le viene un montón de cosas a la cabeza, o sea le parece un pibe bastante atractivo. En el fondo ella se culpa por tener esta clase de pensamientos, pues él es el culpable de haberle quitado la vida en la primera ronda del juego, así que piensa que no debe bajar la guardia, solo porque le parece un hombre muy guapo. En eso ella hizo unas caras bastante extrañas, gracias a sus pensamientos, él se dio cuenta de eso y se comenzó a reír, pensando que ella era una persona realmente interesante, muy diferente a como la había imaginado antes. Él le hizo saber que se estaba riendo, gracias a que nunca antes había visto a alguien que pudiera hacer expresiones faciales tan divertidas, cosa que hizo que saliera una nueva notificación, anunciando que el nivel de favorabilidad había incrementado, apenas comenzando el nivel 2.
Por lo tanto ella se da cuenta de que hacer esas expresiones le había gustado a él bastante, cosa que no se explica, pero lo importante es que va subiendo de nivel. El pibe seguía hablando y le dijo que por la tarde tendrían una fiesta de té, por ende le quería pedir que se uniera. La prota se pone a pensar en qué decir, considerando que las fiestas de té son eventos usualmente hechos en el juego, para aumentar la favorabilidad de los demás. La prota recuerda que en la trama original del juego, los Raymond no fueron los únicos en conseguir una impresión favorable por parte de los personajes no jugables, sino que ella también lo logró. Eso hizo que progresara dentro del juego. La cuestión es que ella no quiere involucrarse con un asesino, en una clase de eventos de ese tipo, ya que él podría aprovechar cualquier momento para matarla, incluso se lo imagina a él con una pistola a su lado. Él la miraba en espera de una respuesta, pero ella pensaba que esto era de muy mala suerte. Él le dijo que tenía que animarse pues allí estarían todas las princesas del imperio, incluida la próxima víctima, que ya la prota sabía que estaba en la mira. Esa era la pelirroja Qatar. Ella estaba anunciada como la candidata para convertirse en la próxima víctima. La prota está preocupada con esta situación, pero quiere intervenir para que ella no muera. Lo que pasa es que está triste, ya que por ser una persona secundaria, no puede intervenir mucho en los asuntos de los personajes principales. Mientras tanto ella guardaba un profundo silencio, pero ya el duque estaba desesperado de no recibir una respuesta. Él se disculpa por invitarla a esa clase de eventos, sabiendo que ese no es su trabajo, pero al ver lo divertida que era ella, pensó que ambos podrían pasar un momento agradable en esa fiesta de té. A la prota le llamó la atención eso de divertirse juntos, pues imaginaba usar objetos que podrían matar personas. Menos mal llegaron los niños para anunciarle que ya habían terminado de comer. Entonces ella les dijo que pronto los atendería. Luna le preguntaba que si ella estaba animada en ir a la fiesta del té. Ella le respondió que aún no sabía si iría, pero los niños insistían en que fuera con ellos. Los niños se acercaron al duque para preguntarle que si ellos podían ir junto a ella, así que la prota ya tenía la excusa perfecta. Se levantó de la mesa para decirle que ella no iría, si no era con los niños. Bueno, este juego cada vez se pone más interesante para la prota, ya está aprendiendo a desenvolverse en su personaje, pero si te gustó este resumen y quieres la segunda parte, déjame saberlo en los comentarios, apóyanos con los 7000 likes y 300 comentarios, comparte los vídeos con tu compa Otaku, no seas malo, los quiero mucho.